Buenas tardes, amados hermanos. Estamos aquí, ¿verdad? En unos minutos más mi esposo estará con ustedes, hablándoles, ¿verdad? Siempre sobre la Biblia profética, hablando de las profecías, ¿verdad? El cumplimiento de las profecías. Así es de que son bienvenidos, ¿verdad? Los que se van a conectar en este momento para dar inicio, ¿verdad? Mientras se conectan, pues les anunciaré de que hoy a las 7 tendremos, ¿verdad? La oración, como siempre. Mañana también a las 10 de la mañana, siempre, ¿verdad? Jueves y viernes a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche, nuestra oración. Y como les decía, en unos minutos mi esposo vendrá, ¿verdad? Para iniciar el estudio. También quería anunciarles el ayuno del sábado. Vamos a iniciar a las 10 de la mañana. Bueno, se supone, ¿verdad? Que desde la noche anterior ya estamos empezando nuestro ayuno. Estaremos empezando nuestro ayuno desde el viernes en la noche, ¿verdad? Después de haber cenado. Y hasta donde usted sienta en su corazón darle al Señor. Si lo quiere hacer, ¿verdad? Totalmente. Si lo quiere hacer parcial, o si lo quiere hacer con agua o como usted sienta, ¿verdad? Porque sabemos que hay hermanos que están bajo tratamiento. Entonces usted dese su tiempo, ¿verdad? Y sepa cómo hacerlo mejor. Darle lo mejor para nuestro Dios. Y también cuidando su salud. El domingo tendremos la Santa Cena, ¿verdad? En la hora del servicio a las 5 de la tarde, que es el servicio que se estará dando. Y ahí cada quien, ¿verdad? Preparando su vino, su pancito para celebrar la cena del Señor. Así es que, bueno, aquí está mi esposo y él inicia el estudio. El Señor me los bendiga, gocémonos, ¿verdad? Con el Señor, con la palabra de nuestro Dios. Dios les bendiga a todos, hermanos. Espero que estén contentos ahí en su casa, descansando, disfrutando de el día que el Señor nos ha regalado, porque todos los días son días de bendición. Le damos gracias al Señor por todo lo que pasa alrededor de nuestra vida. Gracias al Señor por cada detalle, por cada momento, por cada circunstancia por la que atravesamos. Vamos a orar para que el Señor nos bendiga y que nos hable a través de su palabra. Padre, te bendecimos, te damos gracias por el precioso momento de estar delante de tu presencia. Señor, especialmente estudiando tu palabra, bendice a cada hermano, Padre, que está viendo este video, que está conectado, y los que se van a conectar. Bendice a cada uno, Padre, en el nombre de Cristo. Pedimos, Padre, de las personas que de alguna forma no tienen una comunión contigo, Padre, un compromiso contigo, te pedimos, Padre, que esto les sirva para una bendición de sus vidas, Padre, que podamos compartir este video o esta enseñanza con personas que no conocen de tu reino, Padre, porque esto es una advertencia para nuestra vida. Tu palabra, Padre, es una advertencia para nuestra vida. Te damos gracias, Señor, por Cristo Jesús. Oramos al Padre. Amén. Bueno, el tema de hoy es acerca del arrebatamiento de la iglesia. El rapto, le llaman algunos. Y la verdad es una doctrina que está en la Biblia. No es muy popular en muchos círculos cristianos.
Es más, podríamos decir que hasta en el año 80 de 1900, no, perdón, hace 80 años aproximadamente, como 1920 o 25 aproximadamente, fue que se inició esta doctrina a tomar forma, aunque ya estaba en la Biblia, pero no se miraba como tal. Pablo habló de un arrebatamiento, literalmente, dice, seremos arrebatados. Bueno, Jesucristo habló también de que Él enviará, dice, al final de los tiempos, enviará a los ángeles, a sus ángeles por toda la tierra, recogiendo a sus escogidos, ¿verdad? Eso lo vamos a ver. Pero entonces es una doctrina, digamos, que estaba apaciguada por los siglos, pero que estaba ahí. Y hasta fue como 1920 que se le dio auge, poder. Sin embargo, vamos a estar viendo algunos detalles en cuanto a eso. La verdad, este tema no es para meternos en miedo. No es para que usted esté traumado, preocupado que si se queda o no se queda. La verdad, si usted es hijo de Dios, si usted aceptó a Cristo en su corazón y anda su vida en paz con Dios, usted no tiene que temer absolutamente nada. Absolutamente nada. Claro, obviamente, todas estas cosas del tiempo final, todos estos temas escatológicos, podríamos decirlo así, tienden a darnos temor, pero en realidad no debería ser así. Y es obvio porque Apocalipsis es un libro que está lleno de, podríamos decirlo, de terror de los últimos días, de los últimos 7 años de la historia humana. Entonces, obviamente da miedo, da temor. Y algunas personas nos han preguntado, y todas las cosas terroríficas, podríamos decirle así, o horrorosas que van a suceder en Apocalipsis, va a pasar por la iglesia. Obviamente que la mayoría de los cristianos dicen que no, que la iglesia no pasa por la tribulación, por los 7 años. Algunos dicen que la iglesia va a ser arrebatada en el lapso de los primeros 3 años y medio del anticristo. Pero la verdad, cualquiera que sea la razón o cualquiera que sea la teología, nosotros vamos a concentrarnos en una cosita. Y como ya lo he dicho anteriormente, el Señor nos manda a estar preparados. Y ese va a ser el tema más que todo central de hoy. El arrebatamiento en sí es una doctrina para algunos confusa. ¿Cuándo va a suceder? ¿Cuáles señales van a haber? Ya las señales están. Ya estamos prácticamente en el umbral de ese momento. Solo estamos esperando, porque todo está señalado para el tiempo del fin. ¿Podría traerme un vasito de agua? Entonces, ese evento grande, esperado por muchos cristianos, se aproxima. Cuando Jesús envía a sus ángeles desde un extremo de la tierra, dice el apóstol Mateo, el libro de Mateo, desde un extremo de la tierra. Marcos dice, capítulo 13, dice, desde un extremo de la tierra hasta el otro, a recoger a los escogidos. Ya estamos a punto de eso. Y el apóstol Pablo dice, y nos encontraremos con Cristo en el aire. Y ahí empiezan las teologías a variar qué significa eso de en el aire. Pero antes que entremos a eso, mencionamos anteriormente algo importante, una señal muy importante. Y Jesucristo dijo, recuerdan, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y el pueblo de Dios empezó a hacer eso inmediatamente. Los apóstoles, los discípulos, los seguidores de Cristo eran por miles.
no solo los apóstoles se dedicaron a esparcir el evangelio, sino que fueron muchos más. Claro, ellos fueron los más importantes. Pero Jesús dio la orden, vayan por todo el mundo. Y cuando dice todo el mundo es por todas las etnias, por todos los lugares, por todas las razas, a toda lengua y nación. Eso significa. Entonces era un poco difícil creer que Cristo iba a venir en ese tiempo porque todavía las Américas, el continente americano no había sido conquistado, no había sido ni siquiera descubierto. Entonces Pablo, él esperaba la venida de Jesús en sus días. Y muchos en el periodo del desarrollo del cristianismo han esperado la venida de Cristo en su tiempo. Todos los cristianos que han vivido la historia del cristianismo han creído que Jesucristo viene en su tiempo. Incluso en nuestro tiempo, nosotros creemos que Cristo va a venir en nuestro tiempo. Lo predicamos, lo enseñamos. Hasta algunos han recibido profecías de su propia vida. Por ejemplo, grandes predicadores que ustedes ya los conocen. Ellos han dicho de que no van a morir, que Dios les ha revelado que no van a morir antes, es decir, no van a tener muerte hasta que vean a Cristo venir en las nubes. Y algunos de ellos ya murieron. Y no se les cumplió eso que supuestamente Jesucristo les había revelado. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Hay una señal grande, dice la Biblia, y será predicado. Usted puede leerlo, Mateo 24, 14. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. No antes. En otro pasaje dice la palabra, por ejemplo, Marcos 13:10 dice, y es necesario, oiga bien, es necesario que el evangelio sea predicado antes de su venida a todas las naciones. Dice Jesús, es necesario, en Marcos capítulo 13:10, es necesario que este evangelio sea predicado a todas las naciones antes de mi venida. Entonces, obviamente, Pablo deseaba que Cristo viniera en su tiempo, pero no fue así. Muchos han deseado que Cristo venga en su tiempo y no ha sucedido. En el tiempo de la Reforma, podríamos decirle 1400, 1500, algo así, había un grupo que se llamaban los Munsteritas. Ellos, de Tomás Münster, un gran reformador. Y ellos que hicieron una ciudad completa. Completa era la ciudad. Porque ellos en esa ciudad esperaban la venida de Jesucristo. Y hasta pelearon por esa ciudad. Entonces cada persona en su tiempo ha deseado que Cristo venga. Porque las señales se han cumplido. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Será que Cristo ha falseado? ¿O será que nosotros nos hemos imaginado? Nosotros hemos deseado muchas cosas. Es parte de la costumbre humana ver y desear las profecías cumplidas en su propia vida. Abraham hubiera deseado ver saliendo millones y millones de descendientes de su propia carne. Reyes nacerán de ti, le dijo el Señor a Abraham. Pero él no lo vio. Es más, en hebreo el apóstol Pablo dice, y toda esa gente escucharon las promesas, las profecías de su vida, y solo la vieron pasar de largo, y algunos hasta la saludaron. Nunca se les cumplió. Pero estamos en este tiempo. La palabra dice, y es necesario que el evangelio sea predicado, y entonces va a venir el fin. Ahí lo dice Marcos capítulo 13. Versículo 10 también lo dice Mateo 24, 14. Y entonces vendrá el fin. Jesús pone ese énfasis. Y entonces vendrá el fin. Bueno, hablamos la vez pasada. Vamos a ir a vuelo de pájaro, ¿verdad? Porque
el tiempo es apremiante y tenemos toda la vida para estar hablando de estos temas. Y gracias al Señor que nos ha abierto esta puerta para estar hablando temas de esta naturaleza. Pero déjeme decirle esto. En la vez pasada o el domingo estuvimos hablando acerca de Israel. Y dijimos que Israel ha sido, por escasez de palabras, ha sido puesto en pausa, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque este evangelio tiene que ser predicado a todas las naciones. Entonces Dios y Jesucristo se enfocó en el pueblo gentil por 2000 años. Ese era su enfoque. 2000 años para los gentiles, alcanzarlo y que su evangelio llegara a todas las costas del mundo. Y eso se ha cumplido. Y ahora se cumple aún más todavía. Mire, todo esto que estamos haciendo aquí son miles y miles de personas que están viéndolo todos los días. Están siendo bombardeados. Mire, aquí personas han dejado mensajes aquí en nuestra página. Algunos son ateos, otros están en desacuerdo. Pero por ahí encontré un mensaje que decía, yo no sé de dónde han salido tantos pastores hablando tantas idiotadas. Pero está llegando el evangelio. Y ahora con el internet estamos por todas partes. En inglés, en español, en chino, en japonés, en toda la lengua está llegando el poder del evangelio. Se está cumpliendo más rápido la palabra del Señor. La iglesia ha tenido que salir de sus cuatro paredes y han sido una explosión para compartir el evangelio. Cada momento que tengamos oportunidad, hablemos de Cristo. Olvidémonos del coronavirus. El coronavirus es una enfermedad que salió. Algunas personas dicen, ¿dónde está el coronavirus? Vamos a hablar otro día del coronavirus. ¿Dónde está el coronavirus? Y algunos escatólogos bíblicos tratan de ver el coronavirus en la Biblia. ¿Dónde está? Así todas cosas que pasan alrededor del mundo, todos nosotros queremos darle un significado bíblico. Pero no vamos a detenernos en el coronavirus porque Cristo es mayor que el coronavirus. Y esta situación que estamos viviendo, olvidémonos, estamos hablando de Jesucristo. Cristo es la razón de nuestra hablada, de nuestra plática. Es la salvación. Es Cristo nuestra mayor preocupación y mi relación con Cristo. Y ayudarle a mis hermanos. Tratar de ayudarle en lo más que pueda. Pero dejemos eso. Ahora, la Biblia dice que dijimos que Israel fue puesto en pausa porque estuvimos leyendo en Romanos capítulo 2, 11, versículo 25, estuvimos leyendo esta palabra que dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel. Oiga bien, ha acontecido a Israel a endurecimiento en parte. Se han endurecido. Y dice, ¿cuál es la razón? Dice el apóstol Pablo, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿A dónde? ¿Entrado a dónde? A su reino, al reino de Cristo. Entonces, el endurecimiento de Israel en todos estos siglos ha sido la causa para que el evangelio llegue a las naciones gentiles. Y el apóstol dice, hasta que los tiempos, perdón, hasta que el tiempo, la plenitud. ¿Qué cosa es la plenitud? La cantidad más grande significa, lo más grande, la cantidad más grande de los gentiles entre al reino de los cielos. Entonces, los gentiles, ¿quiénes son los gentiles? Los gentiles son las personas que no son israelitas. ¿Ve? Somos nosotros, de toda nación, de toda lengua. Somos nosotros, los latinoamericanos, los chinos, los africanos, los europeos, los japoneses, los hindúes, etcétera. Todos los que las naciones que no son israelitas se les llaman gentiles. Entonces, sigamos.
Entonces el propósito de Dios ha endurecido a Israel, o sea, Israel se ha endurecido, no aceptó al Mesías Jesucristo cuando Él vino al mundo, no lo aceptó, y ese endurecimiento Dios lo usó para llevar su evangelio al mundo gentil, y que, como dice el apóstol Pablo, dice, hasta que el mundo gentil, la mayor cantidad del mundo gentil, entre al reino de los cielos. De eso es lo que dice la palabra del Señor. Y es lo que nosotros le llamamos el periodo de la gracia. El periodo de la gracia ya no es por obra, ya no son por los sacrificios que hacían los judíos en su templo. Eso ya no, eso quedó para allá. Ahora vivimos el tiempo de la gracia, que Dios nos da la salvación por su gracia, por haber enviado a su Hijo al mundo y derramar su sangre completamente. En vez de un animal, Cristo derramó su sangre. Pero ¿cómo es todo este misterio? La Biblia habla del arrebatamiento. El apóstol Pablo habla del arrebatamiento. Jesucristo menciona algo referente al arrebatamiento también. Pero veamos lo que dice. Usted puede abrir su Biblia, o si no, anótela. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo del 13 al 18. Vamos a leerlos todos, los que tienen. Y los que no se preocupe si no puede leerlos, si va conduciendo, si está en su trabajo. Y algunos han puesto esto, solo lo usan para el audio. Está bien, magnífico. Ahora, veamos lo que dice el apóstol Pablo ahí en su carta a los hermanos de Tesalónica. Tesalónica, para lo que están preguntando, Tesalónica es una ciudad de Grecia. Al día de hoy es una ciudad de Grecia que colinda cerca de la frontera con Turquía. Y en ese tiempo, y todavía ha permanecido esa ciudad hasta el día de hoy. Allí en ese mismo, una ciudad moderna, modernísima. Entonces, Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, que no ignoremos acerca de los hermanos que han muerto. Eso es lo que dice. Para que no se entristezcan como las personas que no tienen esperanza. En otras palabras, no quiero que ignoren lo que le van a pasar, lo que va a suceder con nuestros hermanos que han muerto, para que no vivamos sin esperanza como la demás gente. Y dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a todos los que durmieron, a todos los que murieron creyendo en Él. La palabra dice aquí los que durmieron en Él, pero la forma más correcta es decir que dice, pero porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios. Dios va a traer con Jesucristo a todos los que han muerto creyendo en Él. Entonces, todos los que han muerto y que han creído en Él, que han aceptado, que le han aceptado en su corazón como el perdonador de su alma, como el salvador de sus vidas. Todas esas personas son las que Dios, y han muerto, eso se llama morir en Cristo. Morir, eso significa que ellos vivían una vida en relación con Cristo y murieron. Entonces, esas personas que murieron, y por eso el apóstol Pablo dice: no quiero que ignoren lo que va a pasarle a esa gente que ha muerto siendo obediente a Cristo. Dice, porque dice, creemos que Dios va a traer con Jesús. En otras palabras, cuando Jesús venga, Él va a traer consigo todas las personas que se han muerto. Eso es interesante. ¿Y cómo va a suceder eso? Vamos a seguirlo leyendo. Versículo 15 dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, mire que Pablo se incluye en ese grupo. Dice, nosotros los que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor. En otras palabras, él también pensaba de que él se iba a quedar aquí hasta que Cristo viniera. Él no esperaba morir, oiga bien, antes de ver a Cristo descendiendo del cielo. Pero dice, volvamos a leerlo, en el versículo 15 dijimos, ¿verdad?
Por lo cual os decimos, le decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos y que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que murieron o a los que durmieron. Significa que nosotros no vamos a ser primero que los que han muerto. En otras palabras, los que han muerto van a ser primero que nosotros los que hemos quedado, dice Pablo, ¿verdad? Nosotros vamos a ser en segunda instancia, ¿pero de qué? Del arrebatamiento. Ahora dice, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. En Apocalipsis a esto se le llama la primera resurrección. Oiga bien, y dice, descenderá del cielo, dice Jesucristo, nuestro Señor, con voz de arcángel, con voz de mando y con trompeta de Dios. En otra palabra, va a haber un sonido tremendo cuando Cristo venga. Dice, descenderá del cielo. ¿Y quiénes son los primeros? Lo que Pablo había dicho anteriormente. Y los muertos en Cristo. ¿Quiénes son los muertos de Cristo? Usted y yo, a lo mejor, o nuestros familiares, o nuestros amigos, o personas que han muerto anteriormente, que ya están muertos, pero que han sido lavados con la sangre de Cristo, que han sido comprometidos con el Señor, que han mantenido su compromiso con el Señor, han sido fieles hasta la muerte, como dice el libro de Apocalipsis. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Eso dice Apocalipsis. Ahí vamos a estar hablando de Apocalipsis unos días o unas semanas después. Pero dice, oiga bien, dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego, dice en el versículo 17, luego vamos nosotros. Por eso el apóstol Pablo había dicho que nosotros no precederemos a los que murieron. En otra ley, no vamos a ser primero. Los que han muerto van a ser los primeros. Y allí da todo el detalle en el versículo 16, cuando dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y dice, y después luego nosotros, los que vivimos, él creía que iba a estar vivo cuando Cristo viniera. Y no fue así. Él murió. Y dice, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos también arrebatados. Oiga bien esta palabra, arrebatado, ahí es la doctrina del arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Y esa palabra en hebreo significa así exactamente los que son levantados. Y eso confirma lo que Jesús dijo. Dice, seremos arrebatados juntamente con ellos, con los que resucitaron. Porque van a haber dos grupos, los muertos que van a resucitar y se van a ir hacia el cielo. Y dice Pablo, y después vamos nosotros. Los que hayamos sido quedados, los que esperamos a la venida de Cristo y que estemos vivos, dice, vamos a seguirle, vamos a hacer los segundos, dice. Después, luego nosotros los que vivimos, los que hayamos creado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Vamos para arriba, dice Pablo. Los muertos en Cristo van primero, después nosotros vamos para arriba. No, ahí no está hablando de aviones, ni que vamos a ir a la luna, no, nada de eso. Algunas personas simbólicamente ellos dicen que significa que van a montarse en un avión y van a ir para un lado, quién sabe a dónde. Son gente, ¿verdad? Medio loquitos, medio raro. Pero ahí está hablando del arrebatamiento. El Señor lo dijo también en Mateo capítulo 13, Mateo capítulo 24 y Marcos capítulo 13. Ahí habla bien, ahí vamos a estarlo hablando después. Pero dice aquí la palabra del Señor, vamos a ser, dice, arrebatados y juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahora, algunas personas no creen en esto de en el aire. Que, oiga bien, cuando dice la Biblia en Apocalipsis que Él va a descender con poder y gloria, esa es la segunda venida. En esta venida de Jesucristo,
Él no va a venir a la tierra, Él va a quedarse en el aire. Y en el aire, estando en el aire, Él va a mandar a recoger a su pueblo. Ese es el arrebatamiento. Porque después de eso, la iglesia es arrebatada y después de eso, nosotros creemos que empieza la gran tribulación. Eso es lo que está sucediendo aquí ahorita. ¿Y qué es lo que pasa allá en el cielo? Bueno, la Biblia habla de las bodas del Cordero que van a durar 7 años allá arriba. Entonces Cristo viene, se lleva a su iglesia al cielo, se lleva a su iglesia muerta, los resucita, se los lleva al cielo, los que han quedado vivos también son transformados. Dice la palabra del Señor, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Son transformados, su cuerpo es transformado. Nuestro cuerpo es transformado. Lamentablemente no tengo ese texto ahorita a mano. Se me pasó por alto, pero yo creo que en Primera de Corintios, capítulo 15, donde habla también de esto, de la resurrección. Pero dice que nuestro cuerpo será transformado, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. También a la final trompeta, dice la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces va a haber transformación. Nosotros vamos a subir con nuestro cuerpo. Sí, bueno, no es este cuerpo, no podemos estar con este cuerpo carnal en el espacio. Nuestro cuerpo tiene que ser transformado. Y la doctrina es así, ¿verdad? Nosotros, entonces, ¿qué es lo que pasa? Viene el arrebatamiento, Cristo está en las nubes y ahí se queda, pero no, después se lleva a su iglesia, la saca de este terreno, de este lugar, porque aquí empieza la gran tribulación. Pero no vamos a hablar de eso ahora, la gran tribulación no. Eso vamos a reservarlo para en otro tiempo. Lo que estamos hablando es la doctrina del arrebatamiento. Eso es todo. Concentrémonos en eso. Después vamos a hablar lo que pasa cuando Cristo se lleva a su pueblo, qué pasa allá en las nubes, qué pasa allá mientras algo pasa allá, que se la estoy adelantando un poquito, que son las bodas del Cordero por 7 años. Aquí en la tierra es la gran tribulación. Y cuando todo eso suceda, terminan los 7 años de tribulación, la palabra del Señor dice que Él desciende con todo su ejército, con todo su pueblo, trae a su pueblo, todos los que estaban en fiesta, enfiestados los traen y empieza otro periodo, que vamos a hablar de eso más adelante, el periodo del milenio. Pero vamos a concentrarnos en esto ahorita. Lo que dice la palabra del Señor, ¿verdad? Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Y aquí dice la palabra, por tanto, hermanos, alentaos, aliéntense, motívense, desen esperanza unos a otros con estas palabras. En otras palabras, no hay que estarnos preocupando. Si estamos enfermos, gloria al Señor, bueno, adoremos al Señor, ¿verdad? Bendigamos su nombre. Y si nos toca irnos antes de que todo esto suceda, pues nos vamos. No tenga pena, no se preocupe, ¿verdad? Deje que el mundo se ofusque él solo. Nosotros debemos de estar confiados. Nuestra vida debe estar confiada en Cristo, en nuestro deseo. Y ese es el deseo del Señor, que usted deposite su confianza en el Señor, que se mantenga firme, que se aliente, como dice el apóstol aquí, el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses, aliéntense unos a otros con esta palabra. En otra palabra, mire, todo eso va a suceder. Cristo va a venir por su iglesia. Aliéntese, riegue la palabra, ¿verdad? Pero mantenga su corazón alentado, esperanzado de que cualquier cosa que pase, usted se va con el Señor. Pero ¿quiénes son los que se van con el Señor? Ahí estuvo Pablo diciendo, los que tienen a Cristo en su corazón, dice, los muertos en Cristo resucitarán. En Cristo, esa palabra en Cristo significa los que se han arrepentido, los que tienen su compromiso con el Señor Jesucristo. Aquí dice un momento y un abrir del cerrar de ojos, en 1 Corintios, sí, es la que estamos hablando, ¿verdad? Sí, aquí me pasaron el texto, mi esposa me pasó el texto, 1 Corintios, habíamos dicho, en el versículo
50 y 52. 51, la corrupción, bueno, el 51 y 52, se los voy a leer, dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, en otras palabras, no todos nos vamos a morir, pero dice el apóstol, pero sí, dice, todos seremos transformados. Siempre el apóstol Pablo, él quería irse con el Señor, él no quería morir. Es la situación de todos nosotros los seres humanos. Nosotros no creemos que vamos a morir. Creemos que vamos a quedarnos hasta la venida de Jesucristo porque le tenemos temor a la muerte. Nadie se quiere morir, nadie quiere pasar esa experiencia. Pero el apóstol Pablo decía, aquí hay un misterio, dice en versículo 51. No todos dormiremos. Oh, no todos nos vamos a morir. Pero sí, dice, todos seremos transformados. Dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. En otras palabras, el apóstol decía, los muertos van a resucitar incorruptibles, con un cuerpo incorruptible. Y nosotros, nuestro cuerpo será transformado. Eso es lo que va a suceder. No es que vamos a ir nosotros con nuestras pimples y con nuestras arruguitas y todo así, todos hechos pedacitos como están ustedes. Yo estoy bien, pero ninguno de nosotros va a subir al cielo con este cuerpo todo hecho pedazos. El apóstol dice, vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, cuando Cristo venga por su iglesia. Oiga bien, cuando Cristo venga por su iglesia. Ahora, la Biblia habla algo curioso. Por ejemplo, Jesucristo dijo esto en Mateo 24, 40 al 44. Dice el Señor Jesucristo en la versión común que nosotros tenemos. Entonces estarán dos en el campo. El uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en el molino. La una será tomada y la otra será dejada. Ahora dice la Biblia, velad pues. Otra palabra, mantengan sus ojos abiertos. Dice, porque no sabéis, ustedes no saben a qué hora va a venir vuestro Señor. Nosotros no sabemos. Algunos teólogos, y hablaba ayer con el pastor, algunos teólogos bien conocidos el día de hoy, se les zafa por hacerse un nombre. Son falsos profetas, son falsos maestros, que ellos tratan de hacerse un nombre dando profecía. El Señor me dijo que Él viene pronto. ¿Quién no sabe eso? ¿Usted necesita alguna profecía para escuchar, para saber eso? Aquí tenemos la palabra. Él viene pronto. No hay ninguna profecía, es decir, el Señor me ha revelado allí en sueño, aquí estoy, hijo mío, yo vengo pronto como ladrón en la noche, muchas cosas. Aquí no necesitaba yo ese tipo de profecía, aquí está en la palabra, Él viene como ladrón en la noche. Algunos están haciendo locuritas para hacerse un nombre, como lo dije anteriormente, porque el domingo estuve hablando de eso, el miércoles pasado estuve hablando de falsos cristos, que lo que quieren hacer, falsos profetas, falsos maestros, lo que quieren hacer es hacerse un nombre, porque si dicen cualquier locurita, oiga bien, y la pegan, son millones los que lo siguen. ¿Se da cuenta? Por eso Jesús dijo, vendrán falsos maestros. Entonces, ¿qué es lo que dice? El uno será dejado, el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. ¿Velad por qué? Porque no sabe cuándo va a venir el Señor. Y algunos predicen la venida de Cristo. Algunos conocidos por ustedes, pero no me gusta decir nombre, pero dan lástima porque son miles los que lo siguen. Y son actuales, son escatólogos, son evangelistas conocidos. Ellos dicen, Cristo viene pronto. Algunos se han atrevido a decir, no creo que pasemos de este año.
Y cuando dijeron eso, fue hace 5 años atrás. Hace 5 años atrás, alguno de ellos dijo públicamente, no creo que pasemos de este año. Y eso fue hace 5 años atrás. Les gusta crearse un nombre para que usted y yo lo sigamos. Hay otros que se echan flores a sí mismos. Grandes predicadores que yo los conozco y tienen mi respeto. Les gusta echarse flores. Yo dije esto, y yo dije lo otro. Por favor, no nos echemos flores. Lo que está escrito en la palabra está escrito. Eso es simple. ¿Para qué vamos a echarnos flores con la palabra? Esta palabra, el único que se puede echar flores es el mismo Jesucristo. El único, porque es el dueño de la palabra. Nosotros no tenemos por qué agarrar la palabra y decir, oh, el Señor me dijo que Él viene como ladrón en la noche. Por favor, no diga esas locuras. Está en la Biblia. El Señor no le ha dicho a usted nada. Está en la Biblia. A mí me lo dice la palabra del Señor. No necesito que usted me lo diga. No necesita usted que se lo diga a otro. Está en la palabra. Hay personas que andan buscando hacerse un nombre, ponerse un nombre y un apellido. ¿Para qué? Para ganar plata. Son mercaderes del evangelio. Porque si dicen a cualquier locurita, ya la pegaron. Voy a mencionar a uno de ellos. Que no quería hacerlo, pero es de todos conocido. El tal señor Maldonado, el apóstol Maldonado. ¿Cómo se llama Maldonado? No me acuerdo cómo se llama. Maldonado, él dijo, él decía, te reprendo coronavirus y hasta aquí termina. De hoy en adelante no vas a infectar a nadie. Y se han muerto más gente todavía. Después de que él predijo eso, se han muerto más gente. Y él dijo también, de aquí en adelante yo, el profeta, el apóstol, ordeno que todos los enfermos sean sanados donde estén en toda parte del mundo. Y más se han muerto todavía. Tenga cuidado con eso. Falsos maestros, falsos cristos. Ahí está todo eso en YouTube. Usted vaya a verlo. No me cree a mí. Pero necesitamos, hermano, abrir nuestros ojos. Parar de estar escuchando tonterías que salen ahí. Y hay unas personas que andan buscando como locos a dónde sale el coronavirus aquí. Y andan buscando. El coronavirus no está aquí. Aquí está la palabra del Señor nada más. No tiene Dios tiempo para estar mintiendo ni el nombre suyo ni el nombre de un parásito. Ay, por favor. Lo que hay aquí nada más es para nuestra salvación. Oiga bien, ¿y qué dijo Jesucristo? Velad porque nadie sabe la hora ni el día cuando el Hijo del Hombre va a venir. No ande buscando, no ande creyendo que Cristo viene ya pronto y no pasa 6 meses. No crea nada de eso. Lo único que tiene que hacer es lo que sigue más adelante. Mire lo que dice el Señor aquí en el versículo 43, de donde estamos, capítulo 24 de Mateo, dice, pero sabed esto, si el padre de familia supiese, si usted supiera, cuando el ladrón viene a su casa, usted lo espera con un machete. Y usted se libra. Así también va a pasar con el Hijo del Hombre. Si usted supiera, cuando Cristo viene, usted se baña, se echa perfume y se pone a orar todo el día para esperarlo. Se arrepiente, tranquilo, y le dice, Señor, perdóname, porque después de haber pecado tanto, usted se arrepiente, usted lo espera, está listo, ya, y qué tranquilo, qué tranquilo. Por tanto, también vosotros, versículo 44, también vosotros estad preparados todo el tiempo, porque el Hijo vendrá a la hora que menos penséis. ¿Y por qué dice Jesús eso? Sorpresa, eso significa Cristo va a venir por sorpresa, a la hora que menos pienses, cuando menos lo esperes, cuando estés en tu momento de más goce en las cosas del mundo. Allí en ese momento, cuando estés menos preparado. Por eso nosotros debemos de vivir con Cristo todo el tiempo.
si andamos comprando, si andamos de vacaciones, donde quiera que andemos, andemos con Cristo en nuestro corazón. Están en la iglesia, están en el parque, están con los hijos. Esté preparado todo el tiempo. Como decían algunos, con las cuentas cortas. No tengo una gran cuenta. Porque cuando venga Cristo no va a hallar tiempo de cómo arrepentirse de todas ellas. Y empieza a mencionar todas las cuentas. ¿Se va a quedar? Entonces tenga cuidado. A la hora que menos pensar, dice Jesús, sorpresivamente. Cuando menos te lo imagines, yo voy a venir. Estar preparado. Lucas 12, 37 al 40 dice, bienaventurados aquellos siervos a cuales su Señor, cuando Él venga, los halle velando. De cierto les digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrán a servirle. En otras palabras, todo aquel que esté preparado, el Señor le va a servir. Algunos creen que eso es la boda del Cordero. Aunque venga a la segunda vigilia de la noche. ¿Cuál es la segunda vigilia de la noche? De las 9 a las 12. Y aunque venga a la tercera vigilia de la noche, de las 12 a las 3 de la mañana. En otras palabras, nadie sabe si va a venir en la noche o en la madrugada o en la tarde. Dice, aunque venga a cualquier hora, dice Jesús. Si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Pero sabe de esto que si supiese, bueno, Jesús lo volvió a repetir, no es que lo volvió a repetir el apóstol, Lucas lo escribió otra vez, pero mire, lo que dice otra vez, dice, esto fue el apóstol, no el apóstol, el escritor Lucas dijo lo mismo que dijo el apóstol Marcos. Dice, vosotros también estáis preparados porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Eso es todo en cuanto al arrebatamiento. Vamos a estar hablando de otros detalles más adelante. ¿Cuándo va a suceder el arrebatamiento? Antes de la tribulación, después de la tribulación, o algunos creen que no va a haber arrebatamiento del todo, sino la segunda venida de Cristo, que es diferente al arrebatamiento. Nosotros en la iglesia, la mayoría de las iglesias cristianas creemos que Cristo viene en las nubes y ahí se queda. Ese no es la segunda venida. Ese es para el arrebatamiento. La iglesia sube y la Biblia habla después en el cielo hay una boda del Cordero. Y después de esas bodas del Cordero por 7 años, que abajo está la gran tribulación por 7 años, después que termina la gran tribulación, esa iglesia que está celebrando, ¿verdad? Por eso aquí mencionábamos que en el versículo 37 de Lucas 12 dice de que bienaventurados, dice, esos siervos que Dios los haya velando, de cierto digo que se ceñirá, ¿ve? Que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa. Es decir, Jesucristo se va a ceñir, se va a preparar y va a hacer que esos se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Eso es lo que se cree que eso va a ser en la parte cuando la iglesia esté arriba en 7 años de boda del Cordero. Entonces, hay muchas cositas que vamos a ir desmenuzando poco a poco y después Cristo viene con la segunda venida a reinar sobre Jerusalén. Así a grosso modo, ¿verdad? A grosso modo se lo estoy diciendo porque hay muchos detallitos ahí. Pero viene el arrebatamiento, después la boda del Cordero arriba y después de los 7 años arriba, tribulación abajo, viene la segunda venida de Cristo con su pueblo, con sus ángeles y viene a reinar a Jerusalén por 1000 años, donde dice la Biblia que el diablo es atado y el anticristo es muerto, ¿verdad? Y después de esos 1000 años de gozo, de paz y de tranquilidad en la tierra, van a haber cristianos y van a haber hijos de Dios, van a haber y van a haber gente también que no son hijos de Dios, van a estar también en el milenio. Ellos van a estar observando qué cosa es bonito ser hijo de Dios y lo que se perdieron
tanto tiempo. Pero vamos a hablar de todo eso después, ¿verdad? Porque ahí nos estamos metiendo en otra cosa. Algunos han preguntado dónde en la Biblia sale que Israel es un símbolo o la higuera es un símbolo de Israel. Bueno, algunos están pensando en la palabra que estuvimos hablando de que cuando Jesús dijo de la higuera aprender la parábola. Cuando ustedes ven que sus ramas florecen, saben que el verano está cerca. ¿Ve? Entonces dijo Jesús, bueno, así es también la venida de mi reino. Cuando veáis todas estas cosas, sabed que está cerca mi venida. Entonces, la mayoría de los teólogos dicen que ese texto se refiere al resurgimiento de Israel como nación. Y ya estuvimos hablando la vez pasada de textos bíblicos que profetizan que una nación iba a nacer de un día. Y solo fue lo que sucedió con Israel. En un día, 14 de mayo de 1948. Un día las Naciones Unidas dijeron, este pedacito de terreno le pertenece a Israel. Entonces todos los israelitas empezaron a regresar a su tierra. Entonces, ¿a dónde sale eso? Que Israel es como una higuera. Y también Israel, la prosperidad y el castigo para Israel siempre se simboliza con la higuera. Cuando Dios los bendice con la higuera. Cuando Dios los maldice, les dice, tus higueras van a secarse. Cuando Dios los bendice, les dice, tus higueras van a producir. Y a veces también habla directamente con Israel. Por ejemplo, en Jeremías 24. Todo ese capítulo habla de la higuera, hablando de que Israel es como esa higuera podrida. Una higuera desobediente, seca, sin fruto. Entonces siempre Israel es simbolizado, o la higuera simboliza a Israel. También lo habla Jeremías capítulo 8, versículo 13, Joel capítulo 1, versículo 7, y vuelvo a repetir, Jeremías capítulo 24, léalo y va a deleitarse ahí escuchando algo acerca de la parábola o la higuera, que Israel es como una higuera. Entonces, otra cosa que algunos han estado preguntando, ¿qué significa esto del tiempo de los gentiles? Eso lo estuvimos viendo en Lucas 21, 24. Eso lo vimos la semana pasada, el domingo pasado. Dice en Lucas 21, 24, y caerán a filo de espada y serán cautivados, Jesús dice eso, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos por todas las naciones, a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. ¿Qué significa el tiempo de los gentiles? No significa lo que dijo Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 25. No significa ese estilo de cumplimiento, de que los gentiles iban a entrar hasta que la plenitud, dice ese texto en Romanos, la plenitud de los gentiles entre, entonces vendrá el fin, ¿verdad? Entonces no se refiere a, esto es muy diferente, lo que sale en 21, 24 de Lucas, dice, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, es muy diferente. Este texto se está refiriendo, simplemente dice, Israel, de Jerusalén será hollada, en otras palabras, Israel será pisoteada, será envuelta en sacrilegio por todas las naciones gentiles. Eso es lo que quiere decir. Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. En otras palabras, hasta que ya los gentiles dejen a Israel solo, a Jerusalén solo. Y eso se cumplió en 1948. ¿Por qué? Porque en toda la historia, esto es 2 minutitos nada más, vamos a hablar un poquito de historia. Jesucristo predijo la destrucción de Jerusalén. Le dijo a su pueblo, mire, todo eso que ven ustedes de este templo,
no va a quedar piedra sobre piedra que no sea derribada. Y hablamos de eso anteriormente, porque dijimos que Vespasiano fue enviado por Nerón para matar a todos los disidentes judíos que se estaban levantando en Jerusalén. Entonces, Vespasiano no era, me confundí un poco, pero Vespasiano no era emperador. Fue enviado por el emperador Nerón a destruir esa revuelta judía en Jerusalén. Pero eso sucedió en el 67 después de Cristo. Estaba Pablo en su apogeo todavía. Pablo estaba viviendo en Roma cuando eso sucedió. Oiga bien, yo no sé por qué razón ellos no escribieron acerca de eso. Pero Vespasiano se llevó a un gran ejército y con su ejército encargó a su hijo Tito como general para la muerte de todo lo que para la destrucción de Jerusalén. Entonces, en el año 70, es decir, sitiaron la ciudad y mataron a todos, eran miles los que mataron. Mujeres, cantidad de mujeres, mataron a sus hijos, como mencionamos anteriormente, los tiraban a los niños para arriba y los esperaban con la espada. A las mujeres así las partían en dos con sus hijos. Las mujeres estaban embarazadas y así las partían en dos. A los niños pequeños los tiraban para arriba y los esperaban con su espada. Fue atroz lo que hizo Vespasiano a través de su general Tito, su propio hijo, cuando llegaron a destruir Jerusalén. Y exactamente eso sucedió. Jerusalén fue destruida completamente y no quedó piedra sobre piedra. Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó después de ese tiempo? Jesucristo dijo, y Jerusalén será hollada. Oiga bien, en Lucas lo dijo, Jerusalén será hollada por los gentiles, refiriéndose a eso que sucedió en el 70 después de Cristo. Y dice, hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla, hasta que los gentiles salgan de Israel. Y todo ese tiempo, desde Cristo, desde la destrucción de Israel, el pueblo, Jerusalén y los judíos han sido sometidos por todas las naciones. Los romanos los sometieron hasta el año 400 después de Cristo. Después hubo una división del imperio romano y llegó, se dividió en tres partes, el imperio bizantino y no me acuerdo cuál otro, pero eran tres imperios. Y Jerusalén y el pueblo de Israel que estaba en esa Palestina, llamémosle Palestina, fue sometida por el imperio bizantino. Y eso duró hasta el 639. Y después de eso fueron conquistados por los árabes. Y los árabes hicieron sus agostos, como decimos, hicieron lo que quisieron. Siempre quedaban judíos viviendo en Jerusalén, siempre. Dios mantuvo un pueblecito ahí, pero siempre fueron, y estamos hablando ya en nuestra era, desde el 661 al 750, el imperio árabe, porque eran imperios pequeños y locales, gobernó Jerusalén. Y después hubieron otros árabes por ahí, imperios pequeños de sultanes y todo eso que manipulaban y gobernaban Israel. Eso estaban siendo, lo que dice Jesucristo, el tiempo de los gentiles. Está siendo, Jerusalén será hollada por los gentiles, será gobernada, pisoteada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles termine. Pero mientras tanto, los árabes estuvieron ahí, los bizantinos estuvieron ahí, llegó el periodo, hubo un sultán Egipto, también gobernó, los europeos llegaron a hacer desastre porque ya los europeos de Italia para allá ya eran gobernados por el papado. Y entonces el papado creó las famosas cruzadas, que eso está en la historia universal. Las cruzadas era tenía un propósito para liberar
a Jerusalén del dominio árabe. Y lo conquistaron. Las cruzadas que fueron por los papas y los europeos llegaron a conquistar o reconquistar Jerusalén. Eso sucedió en el año 1096, por ahí, en todo ese tiempo que sucedieron las cruzadas. Y después de los cruzados, otra vez los árabes, siendo pisoteada Jerusalén como Jesucristo lo había dicho. Y su venida iba a ser hasta que los gentiles dejaran de pisotear Jerusalén. Y siguió el avance de la historia. Mire, y Jesucristo no venía. Y Jerusalén siempre asolada y pisoteada, hollada por los gentiles, como Jesús había dicho. Y llegaron los turcos a través del Imperio Otomano. El Imperio Otomano fue el más duradero de todos los imperios después del romano, porque estuvo conquistando Palestina, Jerusalén, desde 1500 hasta 1917. Más de 400 años de dominio árabe, musulmán, a través del Imperio Otomano. Después de eso, otra vez la reconquista. Y se cree que, se dice que los ingleses conquistaron esa parte antes de la Primera Guerra Mundial. Conquistaron Palestina. Que cuando llega a 1948, estamos hablando un poquito de historia aquí, 1948, que llegaron y miraron el desastre que había hecho los alemanes con los judíos, las muertes de por millones, se compadecieron, y los ingleses que tenían ocupada Palestina en ese tiempo, ellos sugirieron y dijeron: señores, yo le doy mi terreno ocupado, se lo doy al pueblo de Israel. Y todas las Naciones Unidas estuvieron de acuerdo. Y ahí nació el pueblo de Israel. Hasta ahí se cumplió la palabra que dice Jesús: Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se haya cumplido. Se cumplió el tiempo de los gentiles, dijo Jesús: hasta aquí nomás el tiempo de los gentiles para hollar y pisotear mi tierra. De hoy en adelante, de 1948 en adelante, voy a traer a todos los redimidos, a todos los pueblos, de todos los pueblos, naciones y lenguas, a todo mi pueblo Israel. Y eso es lo que ha sucedido. Dios les bendiga, hermanos. Hablamos del arrebatamiento y un poquito de todo. Pero espero que se hayan beneficiado, que se hayan bendecido, y los próximos, el domingo vamos a estar hablando de otro tema. Hay tantos temas que hablar, hermanos, que no puedo decirle el día de hoy qué es lo que vamos a hablar el domingo a la 1 de la tarde, pero siempre va a ser refiriéndonos a las profecías, a los tiempos que vivimos, a las profecías de la palabra del Señor, pero sin asustar a nadie. No queremos asustar a nadie. Lo único que tratamos de enfatizar aquí, en esta enseñanza, es que Cristo viene y nosotros debemos estar preparados. Eso es todo, hermano. Estar preparados. No tenemos que tener, los hijos de Dios no tenemos que tener miedo, temer nada, absolutamente. Estar tranquilos, estar descansados. La palabra del Señor dice: estar quietos y vean lo que Dios va a hacer con ustedes cuando el pueblo de Israel estaba pasando el Mar Rojo. Y Dios le dio, Moisés le dijo al pueblo: estén quietos y vean la salvación de Dios. Así estemos nosotros tranquilos. No se preocupe de nada. Que el anticristo viene, que ya está por ahí, algunos hasta nombre le han puesto. No le haga caso. Nosotros creemos que la iglesia no va a estar aquí cuando el anticristo esté en su apogeo.
Algunos creen que vamos a que vamos a ver el resurgimiento. Si lo vemos o no lo vemos, como dije la vez pasada, yo hermano, mire, tómele foto. Tómele foto y usted esté tranquilo. Que Cristo en un abrir y en cerrar de ojos se lo lleva y usted no va a pasar la gran tribulación. Así que no se preocupe. Dios lo bendiga. Quizás vamos a estar hablando de quiénes se quedan y quiénes no se quedan el próximo domingo, pero no creo que vamos a hablar de eso porque eso es muy, muy subjetivo, ¿verdad? Y no queremos hablar de cosas subjetivas, sino cosas que están en la palabra del Señor. Dios les bendiga y la paz del Señor sea con ustedes. Disfruten, compartan este video con alguien que no conoce a Cristo porque Él se tiene que preparar y aceptar a Cristo en su corazón. De otra manera, puede ser que se quede esperándole la bienvenida al anticristo y a la bestia. Dios les bendiga.